Muy bien, ahora sí ya estamos con nuestro primer invitado. El próximo sábado, 24 de marzo, bueno, se conmemora un año más la fecha, el Día Nacional por la Verdad, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Un día, por supuesto, muy allegado a los sentimientos de los argentinos y donde justamente tenemos que llamar a reflexión porque, bueno, en materia de derechos humanos se ha avanzado muchísimo, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En nuestra provincia se están desarrollando desde hace ya algunos años los juicios por delitos de lesa humanidad. Actualmente está en vigencia uno de los juicios quizás más importantes por la cantidad de represores que se están juzgando y por la cantidad de testigos y de víctimas que pasaron justamente por la mano de estos represores. Bueno, estamos con uno de los abogados querellantes justamente de las víctimas de delitos de lesa humanidad de nuestra provincia. Le damos las buenas tardes. ¿Qué tal, Horacio? Buenas tardes. Horacio Rodrigo del CID, es verdad, también es docente de nuestra Universidad Nacional de San Juan, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, es un poco entrar en clima o hacer una vigilia para este día sábado. Los juicios me parece que son es un tema fundamental en la actualidad. ¿En qué instancia están en este momento? Ya llevan más de 30 audiencias. Bueno, sí, se han desarrollado ya 2 juicios por delito de lesa humanidad en la provincia. Estamos en este tercer juicio, esta mega causa, que incluye 6 causas. Por eso se llama mega causa. Estamos en la instancia de debate, en la instancia propia de juicio, en los procesos penales, donde se están produciendo las pruebas en la audiencia, ¿no? Se están produciendo los testimonios. Arrancamos con una cantidad cercana a los 500 testimonios, que se ha ido reduciendo porque algunos han sido desestimados. Ahora se están incluyendo algunos testimonios por lectura, ¿no? O sea, directamente es gente que ha declarado ya o en el anterior juicio o en la etapa instructoria. Alguna gente ha declarado 3 o 4 veces. Entonces ya no hay muchas novedades que se puedan aportar. Entonces, para evitar hay muchas personas de una edad muy avanzada, para evitar esa revictimización que se produce y ese desgaste innecesario haciendo uso del principio de economía procesal, algunos se incorporan. No quiso la defensa al principio reducir más aún toda esta situación, pero bueno, tenemos para bastante tiempo más, ¿no? Y como vos decías recién, tener muy en cuenta que todo este proceso que se lleva a lo largo de todo el país, ¿no? Es un proceso, yo diría, vanguardista a nivel mundial, ¿no? O sea, es lo que ha logrado el Estado argentino después de derrotar las leyes y las políticas de impunidad, con la reactivación de los procesos de justicia, como decías vos, memoria y verdad. El juzgamiento de aquellos que han cometido delitos de lesa humanidad por los tribunales ordinarios, con todos los derechos y garantías que se merece todo ciudadano, y el ir haciendo justicia contra toda esa impunidad, bueno, es un hecho mundialmente muy importante, ¿no? Acuérdate de otros juicios realizados con tribunales ad hoc, con tribunales especiales. Es muy difícil poder, luego de procesos autoritarios, de este tipo de situaciones de poder, le ha sido muy difícil a la humanidad, le es muy difícil construir ámbitos donde se haga justicia para aquellos que cometen este tipo de delitos, que son los delitos más graves, que la humanidad por eso le da un montón de características particulares, por eso son imprescriptibles, por eso pueden ser juzgados por cualquier tribunal penal del mundo, por eso no tienen las mismas situaciones los presos comunes que los presos por delito de lesa humanidad, algo que recién previamente hablábamos, por ejemplo, en el tema de las excarcelaciones y todo lo demás. Sí, referimos un poco por ahí para que la gente comprenda. Bueno, hace muy pocos días se habló de esta posibilidad, una presentación desde el Servicio Penitenciario Federal. De prisiones domiciliarias. De prisiones domiciliarias, sí, debido, digamos, a la gran cantidad de detenidos que hay en el sistema carcelario. Y digamos, los primeros favorecidos serían justamente los represores. Primero ese fallo lamentable de la Corte del 2 por 1
y luego esto de las prisiones domiciliarias, que va en contra de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la materia, porque te vuelvo a repetir, o sea, ¿quiénes son los criminales de lesa humanidad? Son aquellos que utilizando la fuerza, la energía, el poder absoluto que tiene el Estado con relación a los ciudadanos, lo utilizan sistemáticamente para producir la violación de los derechos esenciales de las personas, ¿no? En nombre del Estado. En nombre o sea, quien te tiene que proteger nosotros. Es el que te hace desaparecer, te tortura, te viola, te mata, te priva de libertad, te roba, te allana. Entonces, es lo más gravoso, o sea, que el ciudadano deposita en el Estado todas las facultades para ejercer el control, para ejercer la violencia, y él mismo la utiliza de manera ilegal. Entonces, por esta situación, todos los condenados por delito de lesa humanidad no gozan de las mismas situaciones que, por ejemplo, los otros días, un caso también conocido acá en la provincia, que fue esta ilegal, entiendo yo, detención y luego solución a través de medidas alternativas de un conflicto de protesta social, cuando encarcelaron a unos pibes por estar en una protesta social en el centro cívico. Sí. Fíjate vos que a los pibes les dictaron prisión domiciliaria al mismo tiempo que a Echecolás le dictaban prisión domiciliaria. Empardaban o sea, ¿cómo delito? Podés comparar esa situación? Una barbaridad atómica. Saquemos de lado, no profundicemos en otro tema, que es una barbaridad también lo que le han hecho a los pibes, que eso habla de todo lo que nos falta, como decías vos, y de los retrocesos que tenemos en materia de derechos humanos. Pero ¿cómo lo vas a comparar con un criminal de la peligrosidad internacional de la situación de un Echecolás, ¿no? Entonces, es una situación difícil porque justamente hasta el mismo CELS se ha expedido a través de algunos datos donde es muy creciente la cantidad de represores que están yendo a su domicilio. Hay una política de impunidad, o sea, eso hay que decirlo, así como tenemos que decir que desde que asumió Néstor Kirchner, y desde que se cambió la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de asumido y destituida la Corte menemista, el Estado argentino incorpora dentro de su política las políticas de derechos humanos, como parte de la construcción política del Estado en nuestro país. Ese proceso ha dado grandes conquistas a la sociedad argentina, ¿no? En materia de diversos derechos, desde los derechos no solamente en materia de delitos de lesa humanidad, derechos de la diversidad, derechos económicos y sociales, en fin, un montón de situaciones que ha avanzado la legislación, las políticas del Estado. Pero también hay que decirlo que desde que subió el gobierno de Mauricio Macri, esto sin intenciones políticas, es imposible no tocar la política, pero es objetivamente así. Tenemos desapariciones, hemos tenido desapariciones, como en el caso de Maldonado, tenemos asesinatos también, ha crecido la violencia policial, el actuar impune de la policía en algunas situaciones, tenemos presos políticos, hay un retroceso, y en ese marco se encuadra este fallo de la Corte. Ojo que tenemos una Corte integrada por 2 miembros que aceptaron ser miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto y necesidad de urgencia. Punto, de ahí partamos. O sea, el 2x1, las prisiones domiciliarias, todos estos beneficios, o sea, las declaraciones de los más altos funcionarios del gobierno, que van desde el presidente de la Nación, que se sienta con un policía que está comprometido en un caso de gatillo fácil, hasta la ministra de de Seguridad, que cada vez que se refiere a un caso grave, una situación grave, como fueron la situación y las problemáticas de la comunidad mapuche, es pavorosa las cosas. Ha llegado a decir que por el hecho de ser un oficial de la fuerza pública está justificado su accionar ilegal.
Esos son retrocesos Tal cual. y hay que marcarlo. Lo que sí, Horacio, y es bueno también hacer un poco de recordar, por lo menos, de que ha habido un avance desde 10 años, como bien decías, bueno, quizás desde el comienzo de la década anterior de gobierno, ha habido un avance en materia de derechos humanos, una interpelación por parte de la gente también, eso, digamos, continúa. ¿Cómo lo toma hoy por hoy la sociedad? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que la provincia tiene un hecho puntual que es llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad. Y bueno, el impacto no solamente institucional, sino a nivel social y cultural es evidente. O sea, hoy día, si lo vemos cómo se moviliza la sociedad argentina precisamente para la fecha que se viene, es histórico. O sea, la legitimación social, la importancia, la valoración de la ciudadanía sobre las problemáticas de los derechos humanos, yo hago una cuestión, una anécdota personal. O sea, yo me acuerdo que me recibí y empecé a trabajar en la provincia y hablabas que eras un abogado de derechos humanos o interesado en las problemáticas o que trabajabas en esas problemáticas de derechos humanos y eras prácticamente un párida. Claro. Andabas orillando la subversión, o sea, entre el ámbito. Sí. Era así. Es más, me ha tocado a mí discutir con jueces que, estando vigentes los instrumentos internacionales de derechos humanos, no lo aplicaban, ni lo reconocían, ni lo identificaban. No, entonces, el avance a esta fecha es indudable, y en otras temáticas, por ejemplo, el tema de género. El tema de género, cómo tenés una sociedad movilizada, donde se está visibilizando la gravedad, la profundidad del problema. Hace muy pocos días, justamente, claro. con las manifestaciones. Bueno, la verdad que hay justamente muchos avances, algunos retrocesos, que bueno, que seguramente servirán también para tomar más impulso y poder depende de la sociedad, claro, cómo se haya empoderado de todo esto y cómo salga a defender, ¿no? Dentro de la legalidad, democráticamente, todo esto, ¿no? Ante esos avances negativos o retrocesos. Es así. Bueno, Horacio, agradecerte como siempre. Nosotros hoy te tenemos acá, pero siempre sos nuestra materia de consulta, digamos, para todos estos tipos de temas que tan importantes somos. Así que muchísimas gracias. Bueno, yo les agradezco y desde ya los felicito porque la tarea que ustedes están haciendo, y permitímelo que lo diga, y la que está haciendo la universidad con este canal es fundamental. Uno de los derechos humanos básicos es la libertad de expresión, es la posibilidad de la diversidad, de la pluralidad de voces, y sabemos que vivimos en un medio con altos niveles de hegemonía en materia de comunicación, y esto es fundamental. O sea, que la universidad pueda colocar en los medios masivos de comunicación una señal como esta, que debe crecer todos los días, es trabajar para garantizar ese derecho humano básico a la diversidad y a la libertad de expresión. Así que les agradezco a ustedes y los felicito. Bueno, muchas gracias a